Hay dos claves iguales. A ver, fíjense bien. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, un ratito, voy a conectar la batería. Ya, sí. Entonces, hoy día nos toca ver farmacoterapia cardiovascular, pero principalmente se le ha dado un enfoque en el manejo de la hipertensión arterial. Entonces, vamos a ver primero la definición. Entonces, esto es de acuerdo a la guía europea de manejo para la hipertensión arterial, ¿no? En eso se ha basado básicamente el doctor. No nos estamos basando en la guía de la AJA, por eso es que van a haber algunos valores que son diferentes a los que nos puedan haber enseñado. Pero también es importante conocerlo. Entonces, comenzamos con la definición. En realidad, la hipertensión arterial se va a definir como aquella presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica por encima mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Estos valores son considerados medidos en el consultorio, porque vamos a ver, o incluso más adelante ustedes mismos van a ver de que los valores varían de acuerdo a si la presión arterial se ha medido ambulatoriamente o con el Holter, ¿no? Pero esto es principalmente la definición que tenemos que recordar. Entonces, en cuanto a epidemiología, es necesario comprender un poco para que podamos ver la importancia del tema, ¿no? Primero, que la hipertensión es una enfermedad crónica, que es decir, no es transmisible, pero que en el mundo está distribuido en alrededor de 1.000 millones de personas, ¿no? Y esto va a ir en aumento, principalmente de acuerdo a los hábitos y a los estilos de vida que cada uno tenga, ¿no? Principalmente más relacionado con el sedentarismo. Y esta enfermedad es un factor de riesgo, principalmente para la fibrilación auricular, la enfermedad renal crónica, la enfermedad arterial periférica y para el deterioro cognitivo. Esto es porque además se relaciona, ¿no?, con el sedentarismo y también principalmente por las consecuencias mismas de la hipertensión arterial, ¿no?, sobre todo la no controlada. Por ello es importante tratar de captar la mayor cantidad de casos lo más pronto que se pueda, ¿no? En cuanto a la etiología, vamos a tener que principalmente esto está relacionado a los estilos de vida, hasta en un 90% de los casos. Sin embargo, también se ha relacionado con antecedentes familiares, ¿no? Incluso se piensa que existe relación ya genética. Pero estas no son las dos únicas causas, sino que también existen causas secundarias, como por ejemplo el feocromocitoma y el hiperaldosteronismo primario, entre otras causas también. Estas dos son las más frecuentes dentro de las causas secundarias, que dentro de la hipertensión arterial no son tan frecuentes como las de origen idiopático, ¿no?, o la de origen esencial, causa esencial. Entonces, ya conociendo esto, primero vamos a tener que recordar acerca de los valores de la hipertensión, de la presión arterial, ¿no? Cómo es que se define a cada uno de los valores. Primero, que no todo es
hipertensión, ¿no? Primero tenemos que recordar cuál es la presión arterial óptima, que en este caso es una presión sistólica menor a 120 y una presión diastólica menor a 80, menor a 120 sobre 80, ¿no? Entonces comenzamos a denominar hipertensión arterial de grado 1 a partir de los valores de 140 y o de 90. Estos pueden hallarse de manera de ambas a la vez o una de manera aislada y ya se cataloga como hipertensión arterial. Entonces es importante que recuerden estos valores, que la hipertensión arterial de grado 1 comienza a partir de los valores de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. En caso de la hipertensión arterial grado 2, de 160 a 179 en la presión sistólica y la presión diastólica de 100 a 109. Y ya cuando hablamos de hipertensión arterial grado 3, la presión arterial sistólica es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y o la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Y por último, la hipertensión arterial sistólica aislada, ¿no? Que es la más común en los adultos mayores. En este caso, llamamos así a una presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y la presión diastólica no está alterada, ¿no? Que es menor a 90. Acá nos centramos en la sistólica. Y esto es solamente para que recuerden los valores, ¿no? Por si pudieran venir así, tipo caso clínico y también para la vida, ¿no? Esto es de acuerdo a la guía 2018, que todavía no tenía modificación. Entonces, además de, una vez de que ya sabemos a qué categoría de hipertensión arterial corresponde, hablando de los 3 grados y de la hipertensión arterial sistólica aislada, es necesario que también podamos clasificarlo de acuerdo al riesgo que tenga, ¿no? Entonces, por eso es que acá entra esta otra tabla, ¿no? Que vienen los factores o las fases que se van a asociar cuando hablamos ya de la hipertensión arterial. En este caso, vamos a necesitar acordarnos o conocer acerca del sistema SCORE, que es un sistema de evaluación del riesgo coronario, ¿no? Y nos habla del riesgo de sufrir una primera complicación aterosclerótica mortal en 10 años. Y para esto existe en realidad un aplicativo que lo pueden descargar en su celular, que es de la misma Sociedad Europea de Cardiología, ESC, y ahí vamos a poder ingresar los datos, ¿no? La edad, el sexo, los hábitos de consumo tabáquicos, el colesterol total y la presión arterial sistólica. Sin embargo, el hecho de que estén considerando acá presión arterial sistólica, más adelante cuando veamos los objetivos terapéuticos, no es porque la presión arterial sistólica sea más importante. Ambas presiones son más importantes, solamente que en esta evaluación del riesgo coronario, están considerando la presión sistólica, pero no por eso desestimamos a la diastólica. Entonces, a partir del score que nos salga acá, que es en porcentajes, como vemos acá, si es menos del 1%, si es del 1 al 5%, del 5 al 10% o mayor o igual al 10%, vamos a poder catalogar si el riesgo cardiovascular a los 10 años está en un bajo riesgo, un riesgo moderado, un riesgo alto, un riesgo muy alto. Además de que si solamente hablando ya del grado de hipertensión, está en riesgo moderado ya aquella persona con hipertensión arterial grado 2. Lo mismo en riesgo alto, grado 3. En riesgo muy alto, obviamente, quien ya tiene grado 3, pero además ya ha tenido las complicaciones, ¿no? Enfermedad renal crónica, un SB, una enfermedad arterial periférica. También están aquellas personas que tengan diabetes mellitus ya, pero con daño orgánico, un daño orgánico. Y estas son las modificaciones del riesgo que van a aumentar el riesgo cardiovascular todo esto de acuerdo determinado al sistema SCORE, ¿no? Entonces acá vemos que ya se relacionan de por sí con un riesgo desde alto a muy alto en aquellas personas, en este caso, por ejemplo, que tengan enfermedad renal crónica, ¿no? O fibrilación auricular. Entonces, para esto nos va a servir. Y toda esta información lo integramos acá en esta tablita y determinamos, ¿no? En qué riesgo presenta la persona o el paciente con hipertensión arterial. Entonces, esto es de manera general, ¿no? Para más o menos contextualizar. También es necesario que vayamos a recordar acerca de cómo es la fisiología primero de la presión arterial, ¿no? Después pasaremos a hablar un poco acerca de la fisiopatología para poder comprender mejor cuáles son los objetivos terapéuticos, ¿no? ¿Dónde van a actuar cada fármaco del que vamos a hablar?
Entonces, acerca de la presión arterial, tenemos que recordar que la presión arterial es la fuerza aplicada o ejercida por la sangre contra la pared del vaso sanguíneo. Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que la presión arterial es producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? O la resistencia periférica total, como dice la imagen. A su vez, el gasto cardíaco se origina a partir de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, porque si nos acordamos, el gasto cardíaco es la sangre que va a bombear el corazón hacia la aorta cada minuto, ¿no? Entonces ahí tenemos que el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, teniendo en cuenta que la frecuencia cardíaca son 70 latidos por minuto y el volumen sistólico, también conocido como volumen de eyección, son 70 mililitros, ¿no? Por minuto. Entonces así obtenemos 4.900, aproximadamente 5 litros por minuto. En cambio, la resistencia vascular periférica, o la resistencia en realidad en este caso, es el grado de dificultad que van a dar los vasos sanguíneos a la libre circulación de la sangre dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces es lo que va, de cierta manera, a obstaculizar este libre flujo, ¿no? De eso se va a encargar la resistencia vascular periférica. Y ahí tenemos en consideración a la presión precapilar y a la presión postcapilar. Después vamos a pasar a ver quiénes van a actuar qué fármacos van a actuar en qué parte, ¿no? de esta presión arterial. Entonces, ya tengan en cuenta eso y ahora vamos a pasar a ver quiénes van a encargarse de la regulación de la presión arterial. En este caso tenemos 4 puntos importantes que se van a encargar de la regulación de la presión arterial. En primer lugar, tenemos al sistema nervioso. En este caso, el sistema nervioso va a actuar o va a permitir regular la presión arterial a través de una acción tipo arco reflejo, ¿no? En este caso, quien entra a tallar en primer lugar es el sistema nervioso autonómico, o el sistema también llamado vegetativo, ¿no? Es el que va a actuar a manera de arco reflejo. Y para eso va a estar involucrados tres puntos importantes, ¿no? En primer lugar, que son los varoreceptores. Acá están los varoreceptores, que van a ser aquellos que van a captar el estímulo, ¿no? Estos principalmente, los varoreceptores se van a encontrar en el callado de la aorta, ¿no? Y en la bifurcación carotídea. En ambos puntos se van a encontrar estos varoreceptores y van a captar el estímulo a ese nivel, y esta información que van a recibir lo van a enviar a los centros bulbares. Principalmente quien está involucrado acá es el núcleo del tracto solitario. Además, también tenemos involucrados al área caudal ventrolateral, al área rostral ventrolateral y al núcleo antiguo. Pero principalmente estos son centros bulbares. Entonces, acuérdense que los varoreceptores que están en el callado aórtico y en la bifurcación carotidia y en el callado aórtico van a enviar la información a los centros bulbares. Una vez de que esta información ha sido recopilada en los centros bulbares, estos núcleos que están involucrados acá van a enviar información a través de fibras eferentes simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Principalmente la información simpática son las que se van a encargar de estimular más esta presión arterial o elevarla, por así decirlo, ¿no? Mientras que el parasimpático va a tratar de mermar esto, ¿no? De disminuirlo. Entonces, con esto ya nos acordamos. Y entonces, acordándonos acá, el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, mientras que las fibras simpáticas van a aumentar la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección y la resistencia vascular periférica. Entonces, en pocas palabras, diríamos de que el sistema nervioso simpático es cronotropo positivo y notropo positivo, y va a elevar la presión arterial, ¿no? Finalmente esa es su función, mientras que el parasimpático va a buscar apagarlo, ¿no? O disminuirlo. Eso es uno, en cuanto al sistema nervioso. Lo otro es, además, que ya hemos mencionado, las fibras simpáticas y parasimpáticas, pero esto es por un arco reflejo. Pero además, el corazón va a tener inervación, y la principal inervación que va a tener es la de las fibras simpáticas. Entonces, acá cabe recordar los receptores adrenérgicos que ya hemos visto en la primera sesión. En este caso vamos a tener, acá faltaría el beta 3, el receptor beta 3 adrenérgico, pero acá lo que nos importa recordar es que el alfa 1
los receptores alfa 1 se encuentran en el músculo liso y cuando se actúa a este nivel, va a causar vasoconstricción. Mientras que a nivel del receptor beta 1, que está principalmente en el corazón, acuérdense de B1 por corazón, que es un solo corazón. Entonces, a este nivel se va a ejercer cronotropismo positivo, es decir, elevarse la frecuencia cardíaca, e inotropismo positivo, es decir, elevarse el gasto cardíaco, ¿no? Y a nivel del músculo liso, pero de los receptores beta 2, se va a originar la vasodilatación. Entonces, acuérdense bien esta parte, porque principalmente esta parte que nos va a permitir recordar o conocer la importancia del uso de los beta blockers, ¿no? De los beta bloqueantes, que también es una de las bases del tratamiento antihipertensivo, ¿no? Entonces vamos a querer bloquear esto para que esta frecuencia cardíaca y gasto cardíaco disminuyan, porque si la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco disminuyen, la presión arterial va a bajar, ¿no? En consecuencia va a bajar. Entonces, a este nivel es uno de los objetivos terapéuticos que vamos a tener. Entonces ya tenemos el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso autonómico, que es el que está involucrado. Ahora vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que se va a encargar principalmente a largo plazo de mantener la presión arterial o de controlar la presión arterial. Entonces, finalmente, cuando funciona a este nivel, lo que se va a generar es de que termina aumentando el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y el volumen de eyección, ¿no? La volemia va a terminar principalmente viéndose afectada a este nivel. Y todo comienza a partir de la liberación renal, de la renina, que es una enzima que va a permitir que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina. Este, a su vez, por acción de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a actuar a nivel de receptores que se encuentran en los vasos sanguíneos. Principalmente va a estimular la actividad simpática. También va a aumentar la reabsorción tubular de sodio y de cloro y por consiguiente va a terminar reteniéndose agua. Entonces, además, que va a estimular la secreción de aldosterona, que a su vez esta hormona va a seguir estimulando la reabsorción tubular de sodio y cloro. Entonces va a haber mayor retención de agua. Y también genera una vasoconstricción arteriolar y también por ende va a aumentar la presión arterial, ¿no? Y al secretar también la hormona antidiurética, va a generarse que se retenga mayor cantidad de agua, pero a nivel del túbulo colector. Finalmente va a terminar aumentando el volumen de circulación efectiva y también el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, esto principalmente va a ser como mantenimiento, pero a largo plazo. Va a afectar a la presión arterial a largo plazo, mientras que el sistema nervioso es principalmente de manera aguda, ¿no? A corto plazo. Entonces, ya tenemos dos, sistema nervioso y sistema renina-angiotensina-aldosterona. También se habla del sistema de las calicreínas, que son las que van a estar también involucradas en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto principalmente en esta imagen, ¿no? Acá lo podemos ver. Las calicreínas también involucran a la bradykinin, ¿no? Porque finalmente se va a tener que esto se va a inactivar en péptidos, ¿no? Se va a degradar en péptidos. Entonces ya no va a haber, no se va a ejercer esta función. Y principalmente hablamos acá porque la enzima convertidora de angiotensina va a aumentar a la presión arterial mediante dos mecanismos. Uno de ellos es que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 y se van a dar todos los efectos que ya les mencioné, pero también va a inactivar a la bradykinin, que es esta de acá, que forma parte del sistema de las calicreínas, ¿no? Entonces, porque los va a inactivar en péptidos. Entonces, este es el tercer punto de regulación de la presión arterial. Y por último, vamos a tener al péptido natriurético auricular, que es, como su mismo nombre lo dice, se ubica en las aurículas, o mejor dicho, se va a sintetizar a nivel auricular. Y esta síntesis se va a estimular o se va a dar producto de que cuando la aurícula se dilata, sobre todo la aurícula izquierda se dilata, esta sobrecarga de volumen va a enviar información para que se sintetice este péptido.
Y este, a su vez, va a tratar de regular la presión que está detectando mediante la natriuresis. Es decir, va a regular la presión arterial a la baja, porque va a querer disminuir la presión, ya que la señal le está mandando información de que hay un sobrevolumen o una sobrecarga de volumen, y va a querer disminuir esto por natriuresis. Y como podemos ver en esta imagen, entonces finalmente va a terminar causando vasodilatación, va a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que está llevando, cuando se activa este sistema, lleva a la alta la presión arterial, y va a tratar de disminuir el volumen por natriuresis, eliminando líquido por el riñón, ¿no? Por así decirlo, y también disminuyendo la actividad simpática. Entonces, estos son los 4 puntos que van a encargarse de la regulación de la presión arterial. El sistema nervioso, principalmente el autonómico, el que más nos interesa acá es el simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la calicreína y el péptido natriurético auricular. Entonces, estos son los 4 que nos van a ayudar en la regulación. Ahora, vamos a ver cuáles son los antihipertensivos que vamos a ver en esta sesión, y que son los que nos interesan en realidad. Y son la base, en realidad, del tratamiento antihipertensivo, que son estos 5. Uno son los diuréticos, los beta blockers, los calcio antagonistas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también conocidos como YECA, y los ARA2, ¿no? Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Entonces, una vez que ya hemos entendido lo anterior, vamos a tener que, en primer lugar, vamos a hablar acerca de los diuréticos, ¿no? Que a su vez va a tener tres familias, ¿no? Tenemos a los diuréticos tiacídicos, a los diuréticos de asa, a los ahorradores de potasio. Y cada uno acá está, su representante se los he escrito acá. Los tiacídicos, tenemos que recordarnos que la hidroclorotiazida es un diurético tiacídico, mientras que la furosemida es un diurético de asa y la espironolactona es un ahorrador de potasio. En cuanto a los diuréticos tiacídicos, estos en realidad son los que en primera línea se van a preferir cuando hablamos de manejo de hipertensión arterial, y si no funcionara, recién ahí de manera aguda, cuando en caso del agudo se va a requerir el uso de la furosemida, eso de acuerdo a lo que está en la guía de manejo antihipertensivo. Y la espironolactona ya se usa cuando hay ya 3 fármacos y aún así no se logra disminuir la presión arterial. Más adelante vamos a hablar de eso, pero solamente para que lo vayan teniendo en consideración. Entonces, lo que de acá nos interesa es cómo es que la hidroclorotiazida se usa como antihipertensivo. Y es que, como sabemos, los diuréticos, como su nombre lo dice, no solamente se van a encargar de disminuir el volumen plasmático o también de la natriuresis, sino que además, en el caso de los tiacídicos, estos van a vasodilatar o van a generar vasodilatación porque van a interferir en la reabsorción de calcio, ¿no? Entonces, acá tenemos, por eso, esta imagen. Van a evitar de que el calcio quede retenido, más bien lo van a eliminar, y por ello va a generar vasodilatación. Y en este caso, el representante de los tiacídicos tenemos a la hidroclorotiazida, que se va a dar vía oral. Entonces, eso es lo que tenemos que acordarnos de los diuréticos. Ahora, acerca de los beta blockers, esto ya lo hemos venido viendo en la primera clase, pero es importante recordar de que estos van a actuar principalmente a nivel simpático, ¿no? Inhibiendo a los receptores simpáticos, ¿no? Los beta adrenérgicos principalmente. Y acerca de estos, tenemos que recordar también de que existen beta blockers no selectivos y selectivos. Principalmente dentro de los no selectivos vamos a tener al propanolol y solamente al propanolol. Acordémonos del propanolol en el caso de los no selectivos, y en el caso de los selectivos tenemos que acordarnos ahí sí del metoprolol y del bisoprolol. Entonces, acá está en imagen. Acuérdense del propanolol, que va a ser no selectivo, por eso es que está bloqueando acá ambos receptores beta, y metoprolol y bisoprolol, que son selectivos, y en este caso ambos inhiben a nivel del receptor beta 1. Y también aquellos beta bloqueantes que tienen actividad también alfa bloqueante. Acá tenemos al representante, que es carvedilol, pero también tenemos a la betalol. Entonces, acuérdense de que la betalol y el carvedilol
son bloqueantes o son beta blockers, pero que además tienen una actividad alfa bloqueante, que van a bloquear a nivel de los receptores alfa 1. Y si nos acordamos por qué es que bloquearían a los receptores alfa 1, es porque a este nivel, cuando se actúa a este nivel, hay vasoconstricción. Entonces no queremos que haya vasoconstricción. Además de que va a disminuir a nivel cardíaco estas funciones cronotropa e inotropa, va a disminuir, va a bloquear esta vasoconstricción que existe, ¿no? Entonces, por eso son no selectivos a nivel de los receptores alfa 1. Entonces, esto es en cuanto a los beta blockers. Ahora vamos a pasar a la tercera base del tratamiento antihipertensivo, que son los calcio antagonistas. Estos calcio antagonistas, a su vez, se van a dividir en dos familias. Primero tenemos a los dihidropiridínicos y a los no dihidropiridínicos. En el caso de los dihidropiridínicos, tenemos que recordar, o la clave aquí recordar es que los dihidropiridínicos son vasodilatadores, mientras que los no dihidropiridínicos van a actuar a nivel del tejido cardíaco, pero además van a actuar a nivel de la vasculatura, ¿no? Entonces, y los representantes de estos, en el caso de los no dihidropiridínicos están el verapamil y el diltiazem, mientras que en los dihidropiridínicos, ahí sí nos debemos recordar los que terminan en pino, ¿no? O que le dicen pino y no pino, el nifedipino, ahora vamos a ver que también existe el amlodipino, el nicardipino. Todos los que terminan en pino son los dihidropiridínicos, mientras que los no dihidropiridínicos, que sí tenemos que acordarnos, es el verapamil y el diltiazem. Entonces, acá ya tenemos, ¿no? Que los pinos o los dihidropiridínicos van a tener principalmente una función vasodilatadora, ¿no? Periférica, porque también nos interesa eso, ¿no? Si recordamos nuestro esquema de presión arterial, que también está involucrado. Y en el caso de los no dihidropiridínicos, tenemos que van a actuar esto a nivel tejido cardíaco y a nivel vascular. Es decir, no solamente van a generar vasodilatación de las coronarias, sino que también van a moderar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, es decir, van a reducir el inotropismo. Entonces, esa es una de las ventajas de los no dihidropiridínicos. Pero la desventaja de estos calcio antagonistas es que sus efectos adversos principalmente es que va a generar, bueno, además de estos, del sofoco, la cefalea, palpitaciones, mareos, vértigos o estreñimiento, también va a generar edema malleolar. Esto es producto de la extravasación. Por eso es que en el caso de del manejo antihipertensivo, estos se asocian con antagonistas del sistema renina-angiotensina, es decir, con los YECA o con los ARA, para así evitar que descienda en exceso la presión arterial, porque el problema principalmente de no tanto problema, ¿no? Sino que una de sus características es que los calcio antagonistas disminuyen la presión arterial con mucha rapidez, ¿no? Entonces, se recomienda de que, por ejemplo, hablando ya del caso de una urgencia hipertensiva, en una hora se disminuya la presión arterial entre 20 a 30 milímetros de mercurio. Sin embargo, los calcio antagonistas lo disminuyen con mucha rapidez, por lo tanto facilita que haya, o sea más propenso a que exista edema, ¿no? O que se extravase el líquido intravascular, porque disminuye muy rápido la presión arterial. Entonces, por eso se prefiere darlo asociado a algún antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, para que así reduzca el edema que se pudiera formar. Entonces, más adelante vamos a ver también cuál es la importancia de recordar esto, ¿no? En el caso de las crisis hipertensivas. Y por último tenemos a estos dos grupos farmacológicos que son antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? En este caso tenemos a los YECA y a los ARA2. A los YECA también llamados, o son los llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que vamos a tener de que estos van a actuar a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, a este nivel, y van a evitar de que se forme, claro, que a partir de la angiotensina 1 se forme la angiotensina 2, ¿no? Va a bloquear a esta enzima. Entonces, vamos a tener de que esto, al ejercer esta función, va a
va a evitarse que se eleve la presión arterial, ¿no? Esto es principalmente ya en casos de manejo crónico, ¿no? Pero además, las drogas que de acá tenemos que recordar de los YECA son el captopril y el enalapril, los que terminan en pril, ¿no? Lisinopril también, ¿no? Pero principalmente estos dos, el captopril y el enalapril. Y en cuanto al captopril, lo importante que tenemos que acordarnos de acá es que no solamente va a servir como un manejo ya a largo plazo, ¿no? Terapéutico de la hipertensión, sino que también en el caso de crisis hipertensivas, hablando específicamente de las urgencias hipertensivas, el captopril se usa como una de las primeras alternativas, ¿no? Esto junto al, a la clonidina, pero lo más frecuente que se use es el captopril. Y en este caso existe la dosis de administración del captopril en un manejo terapéutico ya crónico es de 100 a 150 miligramos por día. Y la ventaja de esto, que se prefiere el uso del captopril, es que va a disminuir de manera rápida, o sea, comienza a actuar de manera rápida, ¿no? Actúa a partir de la primera o segunda hora de administración. Y es que esto también se va a eliminar por vía renal, ¿no? Entonces, por eso, y entonces acá viene uno de sus principales efectos adversos, ¿no? De que cuando uno administra los YECA, tiene que estar vigilando la función renal, principalmente porque puede estar asociado a la pérdida o mejor dicho, a retener la eliminación de potasio, ¿no? Entonces, su efecto adverso es la hipercalemia. Pero además, eso sí, tenemos que acordarnos de que los YECA y los ARA2, ambos son teratogénicos. Entonces, acuérdense de eso porque ambos fármacos están contraindicados en la gestante, porque son teratogénicos. Entonces, en este caso, con los YECA tenemos que estar vigilando la función renal, porque va a generar que disminuya la tasa de filtración glomerular. Pero uno de sus principales efectos adversos, que es lo que lleva a que muchas veces hay un cambio de fármaco a ARA2, de YECA a ARA2, es porque genera tos seca, ¿no? Y esto pudiera llegar a ser incluso incómodo. Pero el efecto adverso más grave que pudiera presentarse, que si bien es cierto es raro, pero existe, es el angioedema agudo, ¿no? Que puede generar obstrucción de vía aérea alta y por ende asfixia y de ahí muerte, ¿no? Que es más relacionado ya con causas genéticas, y muy relacionado también con la vía de las bradikininas, pero también existen. Entonces, el principal efecto adverso, o el efecto adverso, mejor dicho, más conocido de los YECAs es la tos seca, pero además que es teratogénico, por ende está contraindicado en la gestante. Y en cuanto a los ARA2, que esto ya lo hemos venido conversando, que va a actuar a nivel de los receptores de la angiotensina 2, principalmente a nivel del receptor 1, acá donde vemos en esta imagen, y va a ser, es decir, es un antagonista selectivo del receptor de la angiotensina 2, el receptor AT1, y va a bloquear los efectos vasoconstrictores y también la secreción de la aldosterona, ¿no? Acá, como si nos acordamos, acá ya no va a haber vasoconstricción y va a bloquear los efectos secretores de la aldosterona, ¿no? Entonces, es selectivo de los receptores AT1 de la angiotensina 2. Entonces, ya hemos visto esto y ahora vamos a ver en qué casos se prefiere el uso de YECAs o de ARA2. Principalmente el ARA2 se prefiere porque en casos de que exista tos inducida por YECA, ¿no? Pero esto más está relacionado a personas de raza negra, ¿no? Pero también pudiera presentarse molestias en su uso de esto, ¿no? Y además de que el ARA2 se prefiere en casos de proteinuria y de microalbuminuria, porque más bien hace que esto no se elimine tanto, ¿no? Quede reabsorbido y ayuda muchas veces en estos casos. Principalmente lo que tenemos que acordarnos de acá es que en qué caso se prefiere el ARA2 si ya se usó el YECA es porque ha tenido un efecto adverso de tos inducida por YECA, ¿no? Y ya sabemos por qué. Y también otra cosa que tenemos que acordarnos es las contraindicaciones, ¿no? Ya más o menos hemos visto cómo es que funcionan o cómo es que actúan estos fármacos, y lo que tenemos que acordarnos que las contraindicaciones absolutas, principalmente las absolutas, en este caso de los diuréticos, es la gota, ¿no? Que
como hay hiperuricemia en este caso, podría favorecerse mucho más, ¿no? Y generar complicaciones a largo plazo. En el caso de los beta blockers, ya hemos visto esto, ¿no? Que no se usa en asmáticos y también tenemos que tener en consideración en casos de bradicardia o que tengan bloqueo auriculoventricular. En el caso de los calcio antagonistas no existen contraindicaciones absolutas, pero sí existen relativas, ¿no? En este caso, asociando al principal efecto adverso o el más conocido, que es el edema grave, ¿no? El edema grave en las extremidades inferiores preexistentes, entonces si ya sabemos que los calcio antagonistas producen edema malleolar por la extravasación del líquido intravascular, no le vamos a, o habría que pensarlo si se lo vamos a dar a alguien que tiene edema grave, ¿no? Y también en este caso, ya hablando de los no dihidropiridínicos, tenemos que acordarnos que está en contraindicado de manera absoluta en aquellos que tengan bloqueo auriculoventricular, que tengan disfunción grave ya del ventrículo izquierdo o bradicardia. Y los YECA, sí, los YECA y los ARA2, eso sí, acuérdense que están contraindicados ambos en el embarazo. Y también en el caso de los YECA no se recomienda dar, está contraindicado en aquellas personas con hiperpotasemia, porque va a producir más hipercalemia, ¿no? Y tampoco en el edema angioneurótico previo, ¿no? Que principalmente esto es más de origen genético, ¿no? Y esto es en cuanto a las contraindicaciones, que también es importante que sepamos. Ahora sí, vamos a pasar a los tratamientos, que es lo que nos interesa. Y esto lo he sacado también de la diapositiva y de la guía que les estoy comentando, ¿no? En este caso, lo que la guía comienza diciendo es que el objetivo terapéutico, el objetivo del tratamiento antihipertensivo, en primer lugar, es que en todas las personas, en todos los pacientes, la presión arterial se reduzca a menos de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, recomienda de que en la mayoría de pacientes ese objetivo sea aún menor incluso, ¿no? Que sea menor a 130 sobre 80. Pero en general, lo que se recomienda como primera línea, lo que queremos es que disminuya la presión a menos de 140 sobre 90. Entonces, esto acuérdense, que es el objetivo principal. Y esto va a variar también en muchas oportunidades de acuerdo al grupo etario, ¿no? Si son menores de 65 años, la presión arterial sistólica, el objetivo es que una vez que inicia el tratamiento vaya llegando a que la presión arterial sistólica sea de 120 a 129, ¿no? Entonces, que llega a una presión arterial normal, que no es la óptima es cuando es menor, la normal, que es de 120 a 129. Mientras que en personas que son mayores a 65 años, ahí sí es un poco más permisivo, ¿no? La presión arterial sistólica, el objetivo es que llegue a 130 sobre 100, a 130, entre 130 y 139 milímetros de mercurio, ¿no? Además de que en estos pacientes que son ya personas mayores se tienen que vigilar los efectos adversos, ¿no? Y además debemos tener en consideración a aquellas personas que tengan algún nivel de riesgo. En caso de la presión arterial diastólica, esta no pasa desapercibida, ¿no? Sino que también el objetivo es que con los tratamientos antihipertensivos, la presión arterial diastólica sea menor a 80 milímetros de mercurio. Y esto es independiente del nivel de riesgo y de las comorbilidades. Y se recomiendan estos 4 puntos como pilares de esos objetivos, ¿no? Al iniciar un tratamiento antihipertensivo. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? De que el objetivo primero es que todos los pacientes tengan una presión arterial, en general, menor a 140 sobre 90. De ahí, esto se va a estratificar por grupos etarios, ¿no? Menores de 65 años o mayores de 65 años. Y para todos en general también, de preferencia que la presión arterial diastólica sea menor a 80 milímetros de mercurio. Entonces, como toda enfermedad crónica, vamos a tener de que a la hora de tratarlo tenemos que tener en consideración el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Primero, que el tratamiento no farmacológico, vamos a ver que en este caso, probablemente en la práctica no se dé así, pero en este caso la guía recomienda que
en el caso de la hipertensión arterial de grado 1, pero que no tenga factores de riesgo o no tenga alguna alteración ya de órgano diana de larga data, se inicia solamente con tratamiento farmacológico para ver si es que se logra controlar o no la presión arterial. Entonces, por eso es que tenemos que también prestar atención a esta parte. En este caso, el tratamiento no farmacológico considera 5 puntos, ¿no? Primero es la restricción de la ingesta de sal a menos de 5 gramos por día. Luego tenemos a la moderación en el consumo de alcohol y también el consumo de abundante de frutas y de verduras. En este caso, en la guía se recomienda seguir una dieta mediterránea, ¿no? Y también reducir y controlar el peso. Y por último, pero no menos importante, es la actividad física regular, principalmente la actividad física aeróbica, ¿no? No tanto la isométrica, sino que es la aeróbica. Entonces, estos 5 puntos son parte del tratamiento no farmacológico. Y ahora vamos a ver, en caso de que sea necesario el tratamiento farmacológico, existen estrategias de tratamiento, ¿no? Que es para la hipertensión arterial. Y en este caso tenemos que recordar las posibles combinaciones de fármacos antihipertensivos. Tenemos primero que acordarnos de cuáles son las 5 bases de los tratamientos antihipertensivos, que son los diuréticos, los calcio antagonistas, los beta blockers y los antagonistas de los receptores de la angiotensina. En este caso son los JAK y los ARA2. Estos son los ARA2 y estos son los JAK. Entonces, lo que sí tenemos que recordar es que no se recomienda el uso combinado de los ARA2 ni de los JAK. Y esto es debido a que su uso concomitante se ha asociado a que existe más riesgo de complicaciones renales, ¿no? Y también se ha demostrado que no hay beneficio adicional al administrarlos juntos. Principalmente no se recomienda porque pudiera perjudicar o aumentar el riesgo de que hayan complicaciones renales adversas. Entonces, se ha estudiado esto, incluso en la misma guía lo explican por qué no dar, que es por la razón que les estoy diciendo. No se recomienda dar porque no se ha demostrado que existan beneficios adicionales y tampoco y también porque aumenta el riesgo de que existan complicaciones renales adversas. Por esas 2 razones es que no se recomienda dar juntos. Entonces, los demás fármacos sí se pueden combinar, ¿no? Excepto estos 2 juntos no pueden ir. Entonces, acuérdense de esta figurita y ahorita vamos a ver cuáles son los pilares que hablan del tratamiento farmacológico. En primer lugar, tenemos de que se recomienda estos 5 fármacos, ¿no? Que son la base del tratamiento antihipertensivo. Los JAK, los ARA2, los beta blockers, los calcio antagonistas y los diuréticos. En este caso tenemos a los diuréticos, principalmente a los diuréticos tiacídicos. Incluso existen análogos tiacídicos, pero que todavía no está en el mercado, sino que todavía sigue en estudio. Además de que estos 5 fármacos o estas 5 bases han demostrado de que pueden reducir la presión arterial y también, que es lo que más nos interesa, reducen los eventos cardiovasculares a largo plazo. Entonces, por eso se consideran como la base del tratamiento. Además, en segundo lugar, tenemos de que las combinaciones preferidas deben incluir un bloqueador del sistema renina-angiotensina, en este caso ya sea un JAK o ARA2, asociado a un calcio antagonista o un diurético. Ya hemos explicado por qué es que se recomienda asociado al uso de un calcio antagonista. Y también en el caso de los diuréticos es porque los diuréticos añaden más beneficios, no porque los JAK más bien beneficien a lo otro, sino que el diurético es añadido al JAK y al ARA2. Y en estos casos también se puede implementar, ¿no? También se recomienda combinar los beta bloqueantes con cualquier fármaco de las 5 clases principales que ya hemos mencionado, pero esto principalmente o siempre y cuando existan condiciones o exista una indicación específica. Esta indicación específica sería en caso de angina o de infarto de miocardio reciente o insuficiencia cardíaca, también para controlar la frecuencia cardíaca, ya que recibirían también beneficios en estos casos, ¿no? El otro punto es que se recomienda iniciar el tratamiento antihipertensivo combinando 2 fármacos, pero se prefiere que sea una sola pastilla, ya que así se favorece la adherencia al tratamiento, ¿no? Pero existe una excepción, ¿no? Que son las personas mayores
y los pacientes que tienen bajo riesgo y que tienen hipertensión arterial de grado 1. En estos casos no se recomienda iniciar con 2 fármacos. Principalmente estas son las excepciones. Y en caso de que la presión arterial no se pudiera controlar cuando se han administrado 2 fármacos, se debe intensificar el tratamiento con una combinación de 3, pero siempre teniendo en cuenta que no pueden ir juntos los YECA y los ARA2. Además de que en caso de que ya se han dado estas 3 combinaciones, pero aún así no se logra controlar la presión arterial, recién ahí se recomienda añadir la espironolactona. Por eso es que les decía que primero, el diurético que primero se elige son los tiazídicos. Ya si luego de 3 combinaciones no hay efecto, no se logra bajar la presión arterial, recién ahí se prefiere adicionar una espironolactona. Y en caso de que no se tolerara la espironolactona, ir otros diuréticos también podríamos considerar, ¿no? Como también la milorida, ¿no? Y dosis altas de otros diuréticos. O también un beta blocker o un bloqueador alfa. Y acá también, ¿no? Nos vuelven a recalcar de que no se debe combinar 2 bloqueadores del sistema renina-angiotensina. No debemos combinar ni YECA ni ARA2, juntos no deben ir. Entonces, ¿cuándo iniciamos el tratamiento? Y esto es lo que dice la guía. En este caso, recomiendan el inicio del tratamiento cuando los pacientes tienen hipertensión grado 2 o grado 3 o existe cualquier nivel de riesgo cardiovascular. Y también, asociado a estos tratamientos farmacológicos, se recomienda el inicio simultáneo de intervenciones en el estilo de vida. En este caso, existen personas, eso también mencionaba Leia, que existen personas con cualquier nivel de riesgo cardiovascular, con ese score que les mostré, con el riesgo score, pero no necesariamente son hipertensos, no tienen el diagnóstico de hipertensión y tampoco no tienen la presión alta, ¿no? Pero por diversas razones tienen riesgo cardiovascular. Entonces, en este caso, se recomienda que, pese a no tener hipertensión arterial, aún así se le administre antihipertensivos, ¿no? Porque se ha demostrado que existen beneficios a largo plazo, sobre todo porque disminuye las comorbilidades, ¿no? Entonces, por eso es que también se incluye en estas recomendaciones, ¿no? Pero además, lo adicional de esto es que antes, por ejemplo, no se recomendaba de que se iniciara el tratamiento en personas que tengan hipertensión arterial grado 1, así tuvieran cualquier nivel de riesgo cardiovascular. En esas personas no estaba recomendado. Sin embargo, en esta guía del 2018 sí se recomienda ya, una vez de que cualquier persona tenga riesgo cardiovascular, basta que solamente tenga eso, así sea hipertensión arterial grado 1, se le debe iniciar con tratamiento farmacológico. Y eso es la modificación en este caso. Pero en el caso de que una persona tenga hipertensión arterial grado 1, en estos casos y no tenga factores de riesgo cardiovascular, solamente en estos casos se recomienda de que comience la intervención con cambios en el estilo de vida y para de esa manera determinar si es que se puede normalizar la presión arterial, ¿no? Se recomienda que se inicien estos cambios de estilo de vida y que luego de 3 a 6 meses se le vuelva a evaluar a la persona y ver si es que ha logrado normalizar la presión arterial. En caso de que no se lograra, recién ahí se iniciaría con el tratamiento farmacológico. Eso es lo que recomienda la guía, ¿no? Además de que en aquellas personas que tengan, además de tener hipertensión arterial grado 1, riesgo bajo moderado, y no tengan evidencia de daño orgánico, se recomienda en estos casos sí que se inicie con tratamiento farmacológico antihipertensivo, ¿no? Pero esto luego de que ya se ha intentado con los cambios de estilo de vida, pero no se ha podido. Entonces, eso sí tenganlo en consideración porque yo me acuerdo que esto me vino en el examen, ¿no? Y a veces un poco confuso, pero era iniciar con tratamiento solamente con cambios de estilo de vida, ¿no? Un tratamiento no farmacológico. Y además también me vino la lectura, ¿no? Pero me acuerdo mucho que me vino esto. También en el caso de los pacientes con hipertensión arterial grado 1 o también que tengan riesgo alto o evidencia de daño orgánico, ahí sí es de inmediato el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero asociado a los cambios de estilo de vida, ahí sí ya no esperamos, es de inmediato. Y en aquellas personas que sean adultos mayores, ¿no? Que estén en buena forma física, independientemente de su edad,
se recomienda de que se comience con el tratamiento farmacológico, ¿no? Antihipertensivo y además cambios de estilo de vida siempre y cuando la presión sea mayor o igual a 160 milímetros de mercurio. En el caso de las personas que tengan, en las que ya se haya involucrado con el tratamiento antihipertensivo y los cambios de estilo de vida, también y que estén en buena forma física, también se recomiendan estos objetivos, ¿no? De valores. Y también hay que tener siempre en cuenta que se tolere bien el tratamiento, sobre todo en las personas mayores, ¿no? Porque tampoco no se le quiere llevar al otro, ¿no? Que es la hipotensión. En este caso también, por eso acá también dice, ¿no? Que se recomienda el fármaco antihipertensivo en los pacientes mayores frágiles siempre y cuando lo toleren. Y no está recomendado que se retire los fármacos antihipertensivos con base en la edad, incluso para aquellos que alcancen más de 80 años, siempre que el tratamiento se tolere bien. Eso también mencionaba en la última parte, me acuerdo que decía que en algunos países, una vez de que se ha logrado el objetivo de disminuir la presión arterial, se puede retirar el fármaco, ¿no? Pero esto siempre y cuando por orden ya del médico, porque ellos incluso no determinan en qué periodo se pudiera, o sea, luego de qué tiempo se pudiera retirar, no solamente lo mencionan y lo hablan así como una cosa genérica, ¿no? Por eso es que no es tan recomendado ni guiarse por la edad ni por el tiempo que esté tomando el fármaco, ¿no? Y en este caso, en este caso las personas con presión arterial normal alta, se recomienda intervenciones en el estilo de vida, ¿no? Pero también se pudiera considerar un fármaco antihipertensivo cuando el riesgo cardiovascular sea muy alto. Entonces, eso sí hay que tener en consideración. Y también existen situaciones especiales que tenemos que acordarnos, ¿no? En este caso vamos a mencionar a dos, las crisis hipertensivas y en el caso de las gestantes. En el caso de las crisis hipertensivas tenemos que diferenciar entre urgencia hipertensiva versus emergencia hipertensiva, ¿no? En el caso de la urgencia hipertensiva, acá tenemos la tablita que es aquellas personas que tengan ya la presión arterial elevada, pero estén con hipertensión arterial ya, sobre todo cuando es por encima de 140 y 90, pero que no tengan síntomas. No tengan síntomas y que no haya daño en órgano diana. A diferencia de las emergencias, ¿no? Que en estos casos pudiera tener el mismo valor que aquella persona que está en una urgencia hipertensiva, pero la diferencia va a ser en que sí va a tener síntomas, ¿no? Ya sea síntomas neurológicos, ¿no? Por ejemplo, que es lo más frecuente en estos casos. O también que pueda presentar edema pulmonar agudo o una disección aórtica, ¿no? Eso ya se considera una emergencia hipertensiva. O en aquellos también que hayan suspendido de manera abrupta el tratamiento y súbitamente se les haya subido la presión arterial y ya con todas las complicaciones asociadas, ¿no? Entonces, lo que acá nos interesa en este caso es de la urgencia hipertensiva, ¿no? Entonces, lo que acá tenemos que hacer, que es cómo lo vamos o cómo se debería manejar ya. Es una vez que ya lo hemos detectado, entonces, el fármaco de elección, en este caso, si es que no fuera un paciente que es hipertenso, porque si fuera un paciente ya diagnosticado con hipertensión y que se le subió y que se le elevó en demasiada la presión arterial, con su fármaco se le busca disminuir esta presión, ¿no? Pero si no fuera, aquí es donde se recomienda el uso del captopril sublingual, ¿no? En este caso son estos dosis que se recomiendan acá, 12.5 a 25 miligramos. En estos casos, y el objetivo va a ser de que en la primera hora la presión arterial disminuya entre 20 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces ya a partir de ahí se va a monitorizar al paciente para ver si logra. Como no es no es una emergencia, es una urgencia, puede demorarse, puede ser de horas a días, ¿no? O hasta un día puede demorarse en que disminuya esta presión arterial, porque no hay lesión, ¿no? Sin embargo, en algunos casos se prefiere tratar lo más pronto posible para evitar de que esta urgencia se convierta en una emergencia, ¿no? Porque pudiera ser así en algunas oportunidades. Pero siempre vigilando que la presión arterial en la primera hora reduzca entre 20 a 30 milímetros de mercurio. Pero en este caso tenemos al captopril o en algunos casos también
se ha usado o se puede llegar a usar el nifedipino, pero sublingual. Entonces, acá tenemos que en este caso, probablemente esta tabla, o en realidad esta tabla está desactualizada, porque no se recomienda el uso más bien de los nifedipinos, porque en este caso se ha contraindicado, como ya les había estado mencionando, disminuyen de manera muy rápida la presión arterial, ¿no? Entonces, el problema de disminuirlo tan rápido es que muchas veces esto se ha encontrado que se asocia con la isquemia o con el infarto cerebral, incluso el infarto miocárdico. Entonces, va a ser más el daño que el beneficio, ¿no? Entonces, no conviene usar esto. Por eso su uso está contraindicado. El nifedipino sublingual no se usa en el caso de urgencia hipertensiva porque disminuye muy rápido la presión arterial, ¿no? Y puede generar isquemia, o infarto miocárdico o infarto cerebral. Entonces, no debemos usar esto. Sí tenemos que recordar que podemos usar el captopril principalmente, ¿no? Que es de 12.5 a 25 miligramos. Y lo otro y en el caso de las emergencias hipertensivas, como sí es una real emergencia, ¿no? Por los problemas que ya vienen, además que presenta ya sintomatología a diferencia de la urgencia hipertensiva. El paciente en la urgencia hipertensiva está tranquilo, ¿no? Lo único es que la presión arterial está muy alta. Entonces, por eso es que es un poco, no es tan acelerado el proceso, es más pausado, incluso los fármacos se dan vía oral. En cambio, en el caso de la emergencia hipertensiva, si es cierto que tampoco queremos que se disminuya de manera brusca la presión arterial, lo que acá sí tenemos que hacer es actuar además de hacer todos los exámenes correspondientes, es actuar con fármacos antihipertensivos, pero de manera endovenosa, porque lo que acá queremos es que actúe, sí, pero que actúe lo más pronto posible, ¿no? Porque ya sabemos que por todo el metabolismo que pasa cuando es de vía oral, ¿no? Incluso hasta 2 horas se puede demorar en actuar. También en emergencia hipertensiva sí queremos que actúe, pero actúe rápido. Y siempre vigilando el monitoreo o cómo está descendiendo la presión arterial, ¿no? Y el otro caso especial que también tenemos que acordarnos es el embarazo, ¿no? En casos de embarazo, ¿cómo se procede si presentara hipertensión arterial, ¿no? O en caso también de que durante el embarazo le detectan que tiene hipertensión arterial o ya es una persona con hipertensión arterial que queda embarazada, ¿no? En este caso, tenemos que considerar de que se consideran los mismos valores que ya hemos venido hablando, ¿no? La presión arterial sistólica por encima de 140 y la diastólica por encima de 90, ¿no? Entonces, en este caso se recomienda que se instaure el tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sistólica es mayor a 150 o cuando la presión arterial diastólica es mayor a 95 milímetros de mercurio. Y lo que tenemos que acordarnos de esto es que los fármacos de elección en la gestante o los fármacos de elección en el embarazo son el metildopa y el abetalol, ¿no? E incluso también se recomiendan los calcioantagonistas, pero principalmente es el metildopa y el abetalol, que son los fármacos de elección para el tratamiento antihipertensivo durante el embarazo. También acuérdense de que en el embarazo no se recomienda el uso de YECA, ARA2 o los inhibidores directos de la renina, ¿no? En este caso principalmente el YECA y ARA2 porque son teratogénicos. Entonces, el alfa-metildopa o también conocido como metildopa, que son de la misma familia de la clonidina, que también es un hipotensor de acción central, estos van a actuar a nivel de los receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿no? Es decir, van a inhibir que se libere noradrenalina. Entonces van a propiciar la vasodilatación, ¿no? Ya no va a haber vasoconstricción. Entonces, como acá dice, el alfa-metildopa es de elección en el embarazo, junto con la betalol, porque van a evitar de que se libere la noradrenalina. Entonces, esto es lo que tienen que acordarse, lo que principalmente es del embarazo es que el metildopa y el abetalol son los antihipertensivos de elección, que no se puede dar YECA y ARA2 o inhibidores directos de la renina, principalmente por su efecto teratogénico, ¿no? Y en el caso de las crisis hipertensivas, en las urgencias es el captopril, pero no se debe dar la nifedipina sublingual porque se asocia a isquemia y a infartos cerebrales, infartos miocárdicos. En el caso de las emergencias, ahí sí el tratamiento es endovenoso. Ahí sí ya lo que mantenemos lo mismo, ¿no? No querer disminuir la presión arterial de manera
de manera muy rápida y siempre teniendo en cuenta de que pudieran ser jóvenes o personas mayores, ¿no? Entonces, para eso tenemos que evaluar también toda la función renal, cuál pudieran ser los daños de órgano diana que estuvieran presentando, ¿no? Y realizar todo el cálculo que corresponde en este caso porque es de manejo endovenoso. Entonces, esto sería todo lo de la clase, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Entonces, voy a pasar a proyectar el pasito. Voy a pasarles por el chat el link. Ya me avisan si lo pueden ver y ya comienzo a contar 10 minutos cuando me indiquen. Frina, creo que no hay la opción para poner nuestros nombres. Ay, sí, me olvidé. No sé si lo puedo editar. A ver, mejor no entren al link, por favor, todavía. Voy a ver si lo puedo editar. Ya había enviado. Ya, a ver, ¿cuál es tu nombre? Y el tuyo voy a considerarlo el que esté sin nombre. Juan Carlos. Ya. Frine, ¿volverás a enviar el link? Sí, ahorita lo voy a volver a enviar. Ok, gracias. Y gracias por avisarme, más bien no me había dado cuenta. Ya, gracias.
Ya, chicos, vamos a revisar el pasito. Y entonces, ¿cuál es el antihipertensivo de elección de la gestante? Ya habíamos estado hablando que es el alfa-metildopa, ¿no? Que es un hipotensor de acción central. Ese junto a la betalol. En este caso, la respuesta era metildopa. ¿Qué antihipertensivo está contraindicado en la urgencia la urgencia hipertensiva? En este caso está el nifedipino sublingual, que ya habíamos explicado que genera isquemia y genera también infarto cerebral y miocárdico, ¿no? El captopril no sería porque el captopril, más bien todo lo contrario, ¿no? Sí está indicado en las urgencias hipertensivas, incluso una dosis de 12.5 o 50 miligramos, también de manera sublingual, ¿no? Entonces, acá la respuesta correcta está bien, era nifedipino. En el caso de, es una recomendación terapéutica para pacientes con hipertensión arterial grado 1. Esto es lo que les estaba comentando, ¿no? Que acá la recomendación es intervenir primero en los estilos de vida, ¿no? Y ver si a partir de, una vez de que ya se han cambiado los hábitos de los estilos de vida, se puede normalizar la presión arterial. Y si no funciona esto, recién ahí se comienza con el tratamiento farmacológico, ¿no? De arranque, en el caso de las personas con hipertensión arterial grado 1, no se recomienda la farmacoterapia, más bien asociado a dieta. En este caso, lo que podría decir es que a la pregunta le faltó decir es que hipertensión arterial grado 1, pero sin factores de riesgo o sin riesgo cardiovascular, ¿no? Recién ahí, si tuviera riesgo cardiovascular, ahí recién se indica ambos, ¿no? Farmacoterapia más dieta. Pero podríamos decirle que esta pregunta un poco que le ha faltado, no es incompleta. Pero acuérdense siempre de que hipertensión arterial grado 1, que no tengan riesgo cardiovascular, siempre se recomienda comenzar con estilos de vida y recién ahí evaluar si es que la presión arterial se logra disminuir. En el caso de qué combinación de fármacos antihipertensivos no se recomienda, ya sabemos eso, ¿no? Los YEC y los ARA2, porque no se ha demostrado que exista mejores resultados y porque también afectan a la larga la función renal, ¿no? En el caso de qué parte, es parte del tratamiento no farmacológico. Eso sí, lo primero que les mencioné, ¿no? Es restringir la ingesta de sal a menos de 5 gramos por día. Entonces, esto sería todo sobre la clase. Más bien también para mencionarles que la próxima semana vamos a estar teniendo el repaso del examen, porque he visto que en su parcial les va a venir 6 temas nomás. Entonces vamos a comenzar, ya no vamos a comenzar con un pretest, sino comenzamos con un examen así como el Google Forms que les pongo, y después a partir de qué hayan respondido, comenzamos a tocar algunos temas. Y si nos alcanzara tiempo, recién ahí pudiéramos ver una lectura de las que voy a revisar qué lectura pudiera venirme, ¿no? Me acuerdo mucho que en el caso de hipertensión, sí vino la lectura que está ahí, que es sobre presión arterial en los hombres de altura, creo. Entonces, sí, también es importante que lo lean junto con la diapositiva que les han puesto, ¿no? Entonces, eso sería todo. Ya nos vemos la próxima semana. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, Linet. Gracias, Trine. Hasta la otra semana.